¿Qué tal, grupo? Buenas tardes. Grupo, miren, les mando este video para platicarles un poquito acerca de lo que hay que hacer pues en este avance que les pedí, ¿no? La idea es recordar algunos puntos, aclararles, eh, bueno, cómo teníamos que llenar algunos apartados y explicarles el tema del índice que les pedí para el capítulo 2. En realidad, no es muy complejo, ¿no? Y la mayoría de lo que van a tener que hacer ya lo tienen. Entonces vamos a usar este trabajo como ejemplo. Es el último avance que miré de Karina, una de sus compañeras. Entonces bueno, hay que hacer la portada, ya la tienen, ¿no? Nada más pónganle el título y el nombre correcto de ustedes y de su asesor. Acuérdense de actualizar la fecha, que no se les pase eso. Y asegúrense que sí sea la misma portada que estamos utilizando, ¿no? Eso es importante. Agradecimientos, dedicatoria, ya saben que eso hasta el final, ya que terminen toda la tesis. El índice nada más lo actualizan. Resumen, introducción, eso también hay que dejarlo así, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, en el capítulo 1 va el planteamiento del problema. Como ya lo hemos comentado, en este planteamiento del problema lo que hay que abordar es algo general. Todavía no hay que hablar aquí de su escuela ni del lugar donde van a llevar a cabo su intervención, quienes vayan a hacer una intervención, o del lugar que van a analizar específicamente. Aquí lo que hay que agregar es cuál es la problemática en términos internacionales o nacionales o generales, pues, con respecto a su tema, pues, ¿no? Si su tema es el ausentismo en la educación básica, pues aquí pongan por qué, o sea, qué tan ausentes se encuentran los infantes alrededor del mundo, qué se sabe acerca de esto, ¿no? Si su tema fuera algo relacionado, por ejemplo, con barreras para el aprendizaje, pues por ejemplo pongan qué indicadores tenemos acerca de cuáles son las barreras para el aprendizaje en la educación, no, según el nivel educativo que vayan a analizar. Entonces, bueno, esto es general. Aquí todavía no se habla de su escuela, sino se habla de la problemática relacionada con su tema. ¿Sale? Esto ya lo deberían de tener, creo que todos ya lo tienen, ¿no? Lo que sigue es el contexto, que aquí le pusimos contexto escolar, pero no todos están en escuelas, ¿no? Si alguien va a hacer su análisis sobre una institución, por ejemplo, gubernamental, bueno, pues pongan nada más cuáles son los elementos contextuales de ese lugar. Entonces esto, en vez de contexto escolar, también se puede llamar dimensión contextual, ¿no? Si alguien no va a hacer su análisis en una escuela, lo puede manejar así, ¿no? Entonces aquí pues hay que poner los elementos que nos permiten saber cómo es el lugar donde van a llevar a cabo su investigación. Aquí sí estamos hablando ya del lugar en concreto, ¿no? Entonces, si es una escuela, describan cómo es la escuela. Si es una institución, describan cómo es esa institución. Y si gustan pueden agregar fotos, ¿no? No aquí en el apartado, sino en anexos, ¿no? Ya de manera opcional. Entonces, bueno, lo siguiente es describir un procedimiento de indagación inicial. El procedimiento de indagación inicial es, al final de cuentas, un ejercicio que ya deben de haber realizado, orientado a analizar este contexto para ver cuál es la problemática de ese contexto, ¿no? Entonces, si el planteamiento del problema es general, cuando escriben el contexto y hacen una indagación en ese contexto, se supone que con esa indagación van a poder describir una problemática que ya va a ser local, ¿no? Y eso se describe en la definición del problema. En la definición del problema habría que plasmar entonces cuál es el problema que hay ahí en ese lugar donde voy a llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, en este apartado de indagación inicial, pues lo que hay que describir es qué instrumentos van a utilizar para hacer la indagación, a qué personas van a aplicarles el instrumento. En el caso de este ejemplo, pues fueron entrevistas, pues, ¿no? A 6 alumnos y a 6 madres, ¿no? Y a 3 docentes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso agregaron el guión de la entrevista en los apéndices. Eso es algo que también les sugiero hacer. Y pues bueno, esto es lo que se hace en este apartado, ¿no? Es un apartado realmente muy, muy descriptivo, ¿no? No es que vayan a poner aquí los resultados de su indagación, nada más describir qué instrumentos utilizaron, a quiénes entrevistaron o a quiénes les van a aplicar la estrategia de indagación. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, eso, en la definición del problema pues ya arrojan todos los resultados. En el caso de Karina, ella aplicó entrevistas, por lo tanto empezó a describir algunos testimonios y de ahí fue tratando de hacer conjeturas, ¿no? A partir de lo que le fue diciendo las personas, y en función de eso pues fue armando la problemática. Entonces,
Si usaron entrevistas pueden hacer algo así. Hay maestros que por ejemplo aplican estrategias como el CSAT en su grupo. Pueden reportar los resultados del CSAT, pero si el trabajo es cualitativo, esos resultados tendrían que complementarlos con algún registro anecdótico o con alguna especie de observación, pues, ¿no? Para que no se queden solo con los datos del CSAT. ¿Sale? Entonces, bueno, ya una vez que tengan datos de una indagación inicial en su contexto, entonces ya describen qué problemas hay ahí, pues, ¿no? Y entonces ya empiezan a describir la problemática. Entonces, bueno, después de esto van las preguntas de investigación, perdón. Estas preguntas no son las mismas que aplican en la entrevista. Estas preguntas están orientadas a plantear qué curiosidades, ¿no?, les está despertando la problemática, pero estas preguntas se responden hasta que el proyecto es terminado. Así que nada más, ¿no?, para comentárselos. Y mi indagación inicial arrojó pues que a los niños no les gustan los temas que se les está impartiendo porque las estrategias didácticas son aburridas. Yo aquí podría preguntarme cuáles son los elementos que toma en cuenta el docente para planear las estrategias y actividades que va a implementar en el aula, ¿no? Entonces no es que la vaya a responder ya, pero tendría que hacer una investigación y cuando termine de hacer mi investigación voy a saber esa respuesta, ¿no? Entonces es algo así. En los objetivos de investigación ponen un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos. El objetivo general es un enunciado propositivo, perdón, más que propositivo es afirmativo, pues, ¿no? O en infinitivo de preferencia, ¿no? Orientado a dejar claro qué es lo que esperan lograr con su investigación, pues, ¿no? En este caso es describir los elementos asociados al ausentismo, pero bien podría ser interpretar los significados que los docentes le otorgan a la nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes definan aquí qué es lo que quieren lograr. En algunos otros casos, el objetivo general está orientado a implementar estrategias didácticas, ¿no? Entonces bien podría ser algo así, o bien podría ser también algo así, ¿no? Implementar estrategias lúdicas o estrategias didácticas de resolución de problemas orientadas a desarrollar el pensamiento, el razonamiento matemático y el pensamiento crítico en infantes de educación básica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que plantear un objetivo que permita dejar en claro qué es lo que ustedes quieren analizar, ¿no? Entonces, bueno, son objetivos específicos, por lo menos 3, que cada uno asegúrense de que sea un paso para alcanzar lo que se proponen acá. Entonces ahorita vamos a regresar a esto porque de esto depende el capítulo 2. Pero bueno, eso hay que hacer, ¿no? Posteriormente se hace la perspectiva metodológica. La perspectiva metodológica hay que describir, ¿no? Inicialmente desde qué paradigma tienen pensado llevar a cabo su investigación. Y en el caso de ustedes de la maestría, por lo que he mirado, todos la abordan desde el paradigma sociocrítico. Todos los trabajos son cualitativos. Y ya de ahí hay algunas cuestiones diversas, ¿no? Después de ahí no todos usan el mismo método, pero sí todos están en esa metodología y ese paradigma. Entonces, primero hay que describir cuál es el paradigma desde el cual están llevando a cabo su investigación, cuál es la metodología y por qué consideran que son las apropiadas. Por ejemplo, para el desarrollo de ese trabajo se ha considerado abordar a la problemática desde la visión del paradigma sociocrítico, el cual, según, vamos a poner aquí un autor, Sautu 2020, vamos a ponerle 2026, no lo dijo en el futuro. Es un paradigma que permite transformar la realidad a través del análisis en el contexto, por ejemplo. De tal forma, se consideró que para la intención que se tiene contemplada en esta investigación es pertinente adentrarse al contexto y no solo analizarlo desde una visión externa. Asimismo, se consideró a la metodología
cualitativa, ya que tal autor la define de tal manera y por lo tanto se considera que es la necesaria para el proyecto, ¿no? Pero entonces se pone este asunto, se define y después se dice por qué consideran que es el adecuado para su trabajo. Entonces algo así hay que hacer. Hay que escribir también quién es cuál va a ser la población, en el siguiente punto, ¿no? Qué características debe de tener y qué criterios nos interesa contemplar, ¿no? Para esa población, ¿no? Si yo quiero analizar, por ejemplo, el tema de la permanencia de los estudiantes o de la eficiencia terminal, tendría que tomar en cuenta la perspectiva de docentes o de directivos, porque si le pregunto a los padres de familia, seguramente no van a saber ni qué es eso, ¿no? Entonces hay que poner quién es la población, quiénes son los sujetos ideales, y por qué, ¿no? Y finalmente la justificación. La justificación es un ejercicio de decir por qué considero que es importante esta investigación, pero no en términos personales, ¿no? Sino por qué el mundo tiene que conocer lo que nosotros queremos mostrarles a través de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿a quién va a beneficiar el proyecto? Es importante dejarlo claro y qué es lo que va a aportar, ¿no? Entonces eso va en la justificación y el capítulo 2 solamente les pedí una especie de índice. Entonces, yo les recomiendo basarse mucho en lo que pusieron en sus objetivos específicos. Si aquí, por ejemplo, hay 3 conceptos, ¿no? Que son los que puso Karina. Uno es cultura institucional, otro es dinámica familiar y otros son los elementos contextuales. Entonces tenemos 3 temas, ¿no? Si queremos identificar los rasgos de la cultura institucional, tenemos que tener por lo menos un abordaje teórico que hable acerca de qué es la cultura institucional y cómo eso se relaciona con la primaria. Entonces, un primer tema para el capítulo 2 puede ser precisamente eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Cultura institucional y su influencia para la permanencia, asistencia y el ausentismo en la educación básica, ¿no? Y ahí pongo todo lo que dicen los autores acerca de cómo influye la cultura en el ausentismo, pues, ¿no? Y cómo debería de influir. La idea es que cuando tengan sus resultados de su investigación, esos resultados los contrasten con lo que dice aquí en su marco teórico y entonces puedan ver si concuerda con lo que dice el autor o no, ¿no? Entonces el segundo objetivo de Karina era algo sobre la dinámica familiar y aquí pusimos familia, dinámicas y tradiciones, ¿no? Que se tienen sobre la formación básica y aquí ella tendrá que abordar eso, pues no puede meter cosas acerca hasta de los estilos de crianza, por ejemplo, para ver si eso influye pues en que los padres y las madres estén interesadas en que cada infante pues asista a la escuela, ¿no? Y otro tema pues pueden ser las condiciones socioeconómicas del contexto mexicano y pues que aquí abordes cómo influye eso, ¿no? En que los niños asistan. Entonces, son las sugerencias, grupo. Yo creo que lo van a hacer muy bien. Para el capítulo 2 solamente les estoy pidiendo eso, no les estoy pidiendo que redacten ningún apartado, nada más que pongan los temas que se van a abordar en el capítulo 2. ¿Sale? Entonces, cualquier duda que tengan, escríbanme, sé que lo van a hacer bien. Les deseo mucho éxito y pues nos vemos mañana. Saludos.